Angular está haciendo unos cambios súper interesantes en las últimas versiones, así que hoy trabajamos con Angular 16. Vamos a actualizar, en este caso, el framework en mi entorno local y vamos a hacer una aplicación sin módulos. Vamos a también ver algunas cosas sobre Signals y vamos a implementar Signals junto con RxJS. Así que, pues nada, vamos a ver algunas cosillas súper interesantes aquí de cara al futuro del framework. Así que, sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia y esto es Programación en Español. Vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la versión de Angular global en nuestro entorno de desarrollo, ¿sí? Actualmente yo la he estado utilizando en otro entorno, que es el que uso para mi trabajo, así que vamos a actualizarlo aquí en local. Primero verificamos la versión actual. En mi caso pues tengo actualmente la 13.3.7 y vamos a hacer por aquí la instalación de la última versión. Si todo ha salido bien, vamos aquí a reiniciar la terminal. Y tenemos ahora sí Angular CLI versión 16.0.3. Ahora que tenemos la última versión del CLI instalado, lo que vamos a hacer es generar una aplicación standalone. Bien, para ello he creado por aquí un directorio Angular 16 en documentos. Sí, vamos a trabajar en este directorio. Y vamos a aquí ejecutar el comando new. Vamos a ponerle Angular 16. POC. Bien, de prueba de concepto. Y aquí vamos a pasarle algunos flags. Primero que nada, el standalone. ¿Sí? De esta forma, Angular se va a encargar de crear una aplicación sin módulos. Vamos a ver ahora las diferencias. Luego vamos a decirle que no cree los archivos de testing, ¿vale? No me interesa de momento. Y por último vamos a pasarle el routing para que cree de una vez el archivo para las rutas de nuestra aplicación, ¿sí? Aquí es skip tests. Y aquí esperamos a que cree la aplicación y vamos a ver ahora la estructura. Bien, una vez termine la creación de la app, verificamos que está aquí, vamos al directorio y vamos a abrir esto con Visual Studio Code. Sí, aquí lo tenemos. La principal diferencia entre una aplicación generada en modo standalone con respecto a otras aplicaciones de Angular, bien, es que aquí no vas a ver módulos. ¿Sí? Si te fijas, tenemos un main.ts y si vamos a app, aquí no hay app.module.ts. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Primero que nada, en el main cambia un poco la forma de hacer el bootstrapping de la aplicación, ¿sí? Aquí en vez de un módulo de entrada tenemos un componente de entrada y aquí tenemos un appconfig. El appconfig simplemente exporta la configuración de la aplicación. Y aquí justamente tenemos un array de providers. Este array de providers es súper útil y lo vamos a estar utilizando para poder importar cosas que deben estar disponibles para toda la aplicación, como por ejemplo justamente el router. ¿Sí? Y además del router, también podemos aquí importar módulos de, por ejemplo, librerías externas, que también lo vamos a hacer para temas de internacionalización, para tener justamente nuestra aplicación en varios idiomas. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjate que aquí ya se crea automáticamente un provide router, ¿sí? Y aquí importamos routes. ¿De dónde? Del archivo app.routes. Y aquí lo que tenemos simple y llanamente es pues un array de rutas, ¿sí? Exportado, y estas son las rutas de Angular de toda la vida, donde tenemos el path, donde tenemos el path match, donde tenemos el redirect si lo necesitamos, donde tenemos los componentes, y aquí podemos hacer también el lazy loading de nuestras rutas, ¿vale? En este caso de los componentes que van a cargar. Bien. Ahora bien, si queremos generar, por ejemplo, un nuevo componente para nuestra aplicación, podemos aquí hacer un ng head de generate component, y vamos a llamarlo, por ejemplo, title, ¿sí? Para que lo podamos utilizar luego en el ejemplo. Y aquí se va a generar un directorio title con los archivos title.component.css, HTML y TypeScript. ¿Sí? Fíjate aquí, en el CLI, si has trabajado antes con Angular, seguramente te darás cuenta que el CLI en versiones anteriores registraba de forma automática el componente en el módulo principal. En este caso ni siquiera trata de hacerlo porque la aplicación está configurada en modo standalone. Si de casualidad creaste la aplicación y se te olvidó el flag standalone, no pasa absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es venir aquí cuando generas el componente. Si lo generas así tal cual, probablemente te da un error de que el CLI está tratando de registrarlo en un módulo que no existe en este caso, porque ya refactorizaste, ya quitaste los módulos, etc. Así que simplemente puedes pasarle aquí el flag standalone y listo. El CLI no intentará registrar tu componente
en ningún módulo, y esto, ojo, repito, solamente para el caso de que hayas generado una aplicación normal, sin el standalone mode, y además hayas ya quitado los módulos y refactorizado el main.ts para tener una aplicación standalone, ¿vale? Si probamos qué es lo que genera la aplicación, vamos a hacer un npm start, y una vez inicie, en este caso en el puerto 4200, vamos allá. Tendremos por aquí la aplicación de Angular generada de toda la vida, bien con enlaces útiles como por ejemplo cómo aprender Angular, la documentación del CLI, Angular Material, el blog de Angular, etc. ¿Vale? Vamos a cambiar esto y vamos a agregarle alguna cosilla. Sí me gustaría mantener por aquí lo que es el header por lo menos y pues el background de toda la cosa, ¿vale? Así que vamos aquí a eliminar cosillas. Vamos a ver, vamos al componente, a la parte del HTML, sí, aquí pues hay varias cosas. Vamos a quitarle esto de aquí. Todo lo que está dentro del tag style. Vamos a ponerlo pues en los estilos. Esto se va. Tenemos aquí el toolbar. Y tenemos aquí el contenido, que es lo que me interesa borrar de momento. Sí, por aquí deberíamos tener también el router outlet, ¿vale? Que es donde se van justamente a renderizar los componentes que carguemos con las rutas de la aplicación, ¿vale? Y nos debería quedar algo tal que así. Si vemos por aquí la aplicación actualizada, pues tenemos esto nada más, el espacio en blanco y pues en este caso el toolbar de la aplicación. Esto tiene un poco de zoom, ¿vale? Original se ve así y yo le estoy poniendo aquí algo de zoom para verlo todo mucho mejor. Antes de darle un poco más de forma a nuestra aplicación, vamos a ver también un pequeño cambio a nivel de componentes, ¿sí? Tenemos el template y tenemos los estilos, esto pues no cambia, ¿vale? Pero si entramos a un componente, aquí sí que hay cambios. Específicamente dos importantes. Lo primero, la declaración del componente como standalone. Es simplemente un parámetro, ¿sí? Dentro del objeto que define el componente, y aquí pues definimos el modo standalone como true. Y además tenemos imports, ¿vale? Y aquí justamente tenemos imports como por ejemplo el common module, ¿bien? Y el router outlet. Son dos cosas que utilizamos en este caso a nivel de template. Por ejemplo, el common module importa directivas como por ejemplo el ng-for, el ng-if, etc. Y aquí el router outlet, pues es justamente lo que utilizamos en el template para visualizar luego y cargar las distintas rutas que va a tener nuestra aplicación. Esto lo podemos hacer también aquí para cosas como el manejo de formularios, los módulos que manejan formularios nos permiten manejar formularios en Angular, sí, formularios reactivos por ejemplo, etc. Si vamos aquí al componente generado por el CLI, el title component, pues verás un poco más de lo mismo. Tenemos aquí el standalone, tenemos el import por defecto, que es el common module, y aquí podríamos tener pues cualquier cosa, ¿vale? Y aquí pues el mensaje mítico de title o el nombre de nuestro componente works. Aquí podríamos ponerle un título distinto, perdón. Por ejemplo, mi app con Angular 16, ¿vale? Ya vamos a hacer cosillas con este título. Y aquí vamos a ver cómo podemos importarlo en el componente. Para utilizarlo directamente en otro componente, simplemente podemos agregarlo a los imports. Por ejemplo, aquí title component, ¿vale? Y si vamos luego a lo que es el template, ¿sí? Podríamos venir aquí y hacer un title. El selector de title component, por cierto, es app-title, perdón. ¿Sí? Y aquí otra cosa que tenemos también es el auto-closing de lo que es la referencia de los componentes a nivel de template, ¿vale? Y aquí tendríamos el uso del componente, mi app con Angular 16. Estamos renderizando el componente title dentro del componente app-component. ¿Bien? Vamos ahora a crear otro componente y este componente va a ser el que va a tener un servicio que va a consumir pues, un observable y va a ser una petición HTTP a algún servicio. Vamos a utilizar, por ejemplo, JSON Placeholder. Y luego añadimos internacionalización con una librería que me gusta usar mucho en los proyectos. Vamos allá. Detenemos por aquí esto y vamos a hacer un ng-generate component. Y vamos a llamarle, por ejemplo, a users. ¿Sí? Y además vamos a generar un ng service
Vamos a generar un servicio y esto va a estar dentro de core y vamos a llamarlo users también. Perdón. Vale. Aquí lo que le estamos diciendo básicamente es que cree un servicio, ¿sí? Dentro del directorio core, si no existe lo va a crear y luego el servicio se va a llamar users. Aquí si quieres crear un subdirectorio adicional pues puedes hacer esto y siempre va a utilizar el último nombre aquí, sin el slash, como nombre del servicio que crea el CLI. Bien, esto si nos fijamos por aquí en el árbol de archivos tenemos el directorio core y tenemos por aquí el users.service.ts. ¿Sí? Aquí lo va a proveer directamente en root, esto lo podemos quitar, de hecho lo vamos a quitar en un momento, bien, ya vamos a ver el porqué. Y tenemos aquí la clase userService, el constructor y poco más. Bien, aquí vamos a tener que proveer también del HTTP module, etc. Ya lo vamos a configurar todo. De momento vamos a configurar un poco nuestro users component, ¿sí? Y para ello voy aquí a las rutas de la aplicación y vamos a definir una nueva ruta, ¿sí? El path será users y el componente, en este caso, será el users component. Bien, esto lo podemos hacer así o también puedes tener lazy loading en las rutas. Antes teníamos lazy loading para los módulos, cargaba el módulo en diferido. Bien, cada vez que lo necesitáramos a nivel de las rutas que entráramos, ahí se cargaba el módulo con todos los subcomponentes, etc. Aquí podemos hacer lo mismo pero con los componentes, ¿sí? Esto en vez de component sería load component. Bien, y esto recibe por aquí un callback. Aquí importamos directamente de users component. Esto recibe el componente y retornamos el users component por aquí, ¿sí? Y esto pues ya lo podemos quitar. Esto sería la forma de hacer lazy loading de la ruta, ¿vale? Y aquí vamos a hacer algo para que este componente se cargue con el inicio de la aplicación. En este caso vamos a configurar el path vacío. Vamos a hacerle un path match full. Y vamos a hacer un redirect to users, ¿sí? Y aquí, esto es un array de objetos. Ahí está. Si iniciamos la aplicación, tenemos aquí que se está cargando el componente title y además se está cargando la ruta que carga el componente de users con lazy loading. Y aquí está, ¿vale? Y si te fijas aquí, tenemos en la URL localhost en puerto 4200 y directamente nos redirecciona a users. Pero no solamente esto, sino que también podemos tener providers para rutas específicas. Así como teníamos, por ejemplo, antes en los módulos providers que nos permitían acceder a distintos servicios o distintos proveedores justamente para distintos componentes que fuesen parte de ese módulo, aquí lo podemos hacer también de forma directa. Para un componente podemos generar aquí o podemos definir providers, como por ejemplo el users service, ¿sí? Esto, por cierto, es un array. Y aquí podemos proveerle directamente al users component el users service. ¿Y esto qué nos permite hacer? Nos permite justamente cargar servicios o proveedores específicos para componentes específicos en vez de para toda la aplicación, lo que hace, pues, obviamente un boost de performance aquí, ¿vale? Y aquí vamos al user service y le vamos a quitar esto de provided in root. ¿Por qué? Porque no me interesa proveerlo para toda la aplicación, sino solamente para el componente que nos interesa. Lo que sí que me interesa que esté disponible para toda la aplicación es, por ejemplo, en el app config, vamos a agregar aquí el llamado a import providers from, ¿sí? Esto justamente es lo que nos permite, este método es lo que nos permite cargar providers de otros módulos, sea que estén incluidos en el core de Angular o sea que vengan a partir de o disponibles en librerías externas, ¿sí? En dependencias externas. Entonces aquí lo que podemos hacer es importar el HTTP client module, ¿sí? Esto no me lo he detectado por aquí, no pasa absolutamente nada, vamos a importarlo. Client module. Y esto está en Angular. Common HTTP. ¿Vale? Ahí está.
Y ahora sí, teniendo acceso al HTTP Client Module, podemos aquí pues, utilizar el módulo HTTP en nuestros servicios, ¿vale? Para poder hacer peticiones HTTP a servicios externos o APIs externas. Ya lo vamos a hacer. Tenemos esto, de momento vamos a agregar ahora una dependencia externa. En este caso vamos a agregar una librería para internacionalización y vamos a configurarla dentro de nuestro config, ¿sí? Para tener, en este caso, un provider, un custom provider, ¿sí? Y nosotros configurar, por ejemplo, las rutas a partir de las cuales vamos a cargar las traducciones de la aplicación. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que haremos será instalar la librería. Sí, la librería se llama, la tengo por aquí, NGX Translate, ¿vale? Y vamos a instalarlo con el comando que está por aquí. Vamos a copiarlo. Y lo instalamos en nuestra aplicación. Una vez instalado, vamos a configurarlo entre nuestros providers. Sí, y aquí vamos a definir un custom provider, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a definir aquí es un custom loader, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es justamente ayudarnos a customizar de dónde va a sacar la librería las traducciones que vamos a definir, ¿sí? Para ello vamos a definir aquí una función llamada HTTP Loader Factory. ¿Sí? Esto va a recibir aquí un objeto HTTP que es de tipo HTTP Client, ¿vale? Y va a retornar un Translate HTTP Loader. Bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente vamos a retornar una instancia de HTTP de Translate HTTP Loader, ¿vale? ¿Y esto qué recibe? Pues primero, pues obviamente el HTTP que estamos recibiendo aquí en el factory y además el path de donde va a sacar las traducciones y la extensión de los archivos que queremos que lea, ¿vale? Las traducciones las vamos a almacenar en assets en un directorio llamado i18n, ¿vale? De internationalization. Y además vamos a leer ahí todos los archivos JSON disponibles, ¿sí? Aquí nos falta solamente los imports. Este HTTP Loader es otra dependencia que también viene de lo que es NGX Translate, ¿vale? Así que tenemos que importarlo. Vamos a instalarlo por aquí. Ahí está. Aquí ya lo detecta, así que vamos a agregar todos los missing imports que tenemos por aquí. Y vamos ahora sí a crear nuestro provider. Y aquí se te va a ser mucho más familiar si has trabajado antes con Angular. ¿Por qué? Porque vamos a hacer igual un import providers from, ¿sí? Y aquí vamos a importar todo como si lo estuviésemos importando en el objeto de providers de un módulo. Bien, en este caso para la librería. Podríamos tener aquí un translate module, bien, for root. Y aquí va a recibir pues todo lo que es el objeto de la configuración. Vamos a pasarle el custom loader. Esto va a tener como dependencia el HTTP client, que es lo que recibe, así que necesitamos cargarlo primero. Y lo que va a proveer esto es justamente el translate loader, ¿vale? Y vamos a utilizar nuestro custom factory, que es HTTP loader factory, ¿vale? Ya con esto lo tenemos configurado. Vamos a modificar esto para que sea un poco más ordenado. Ahí está. ¿Sí? Y lo tenemos ya configurado. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Para qué sirve esto? Si vamos aquí a Assets, ¿sí? Y creamos aquí el directorio i18n, ¿sí? Aquí podemos tener varios archivos. Por ejemplo, un nuevo archivo llamado es.json, ¿sí? Y otro llamado en.json, ¿sí? Y aquí podemos tener un objeto y esto va a tener en inglés el título de nuestro componente, que sería, ¿dónde está? Aquí está. My Angular 16 app, ¿sí? El mismo objeto lo vamos a copiar aquí en es.json y este va a tener mi arco Angular 16, ¿sí? Aquí vamos a definir, perdón, un default language, que va a ser es, ¿sí? Para que por defecto se cargue todas las traducciones en español. Y esto viene justamente con un pipe, ¿sí? Aquí en vez de tener el texto directamente, myapp con Angular 16, lo que vamos a hacer es cargar el objeto, ¿vale? O la propiedad del objeto, en este caso main title,
¿sí? Y le vamos a pasar el pipe translate, ¿sí? Bien, aquí el pipe nos va a dar un error, sí, y es porque el componente entre los imports, pues además del common module, vamos también a importar el translate module, ¿vale? Y ahora sí, si inicializamos la aplicación, vamos a ver qué tal. Bien, aquí seguimos viendo el mensaje mi app con Angular 16 y si cambiamos, por ejemplo, el default language en vez de ES que cargue pues, el idioma en inglés, bien, tenemos aquí My Angular 16 App. Y esto podemos hacerlo de forma programática. Por supuesto, podemos cambiar las traducciones, por ejemplo, y tener aquí un botón que cambie de un idioma a otro, ¿vale? Y de hecho lo podemos hacer muy rápido. Vamos a hacer una prueba rápida. Aquí en el app component vamos a definir el constructor y esto lo que va a hacer es proveer. Vamos a ponerle aquí translate y esto va a ser una instancia de translate service, ¿sí? Y vamos a definir aquí un método changeLength, ¿vale? ¿Y qué va a hacer esto? Vamos a definir por aquí una propiedad a la que podamos acceder desde el template. Esto va a ser un string. Aquí currentLang va a ser igual a currentLang y si no está definido a translate.getDefaultLang, ¿vale? Es decir, si el idioma actual no está definido, pues simplemente lo igualamos al el idioma por defecto, ¿sí? Y aquí en changeLang lo que vamos a hacer será currentLang, ¿vale? Si esto es igual a español, pues entonces... perdón, aquí esto es currentLang. Eso. Si es igual a español, entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar a un use, ¿vale? Para que use el otro idioma, que tenemos en este caso que es inglés. Y de lo contrario, volvemos a utilizar español, ¿sí? Y por último, lo que hacemos aquí es que el currentLang lo actualizamos a this.translate.currentLang, ¿sí? Perdón, que aquí se sigue llamando esto al changeLang, el autocompletado. Vale, ahí está. Y por último, aquí en el template, lo que podemos hacer es agregar en el menú, después de los iconos de las redes sociales, pues agregamos aquí un botón, ¿vale? Rapidillo. currentLang. Aquí va el botón, pues simplemente va a tener el idioma actual. Y vamos aquí a tener un clic. Y en el clic, pues lo que hacemos es llamar al changeLang. Sí. Es una forma rápida de hacerlo, ¿vale? Pero para que puedan ver el ejemplo. Aquí tenemos ya la aplicación en español. Aquí inicia el botón en español. Y si lo cambiamos, pues cambiamos a inglés. Y aquí tenemos la aplicación en inglés. Y ya estaría. Esto es un ejemplo básico para que veas cómo puedes importar librerías de terceros o dependencias de terceros en tu proyecto standalone con Angular 16 en este caso. Ahora sí vamos a definir un poco lo que será nuestro servicio, el users service, ¿sí? Aquí vamos a tener el constructor, una instancia de HTTP client, ¿sí? Y vamos a definir aquí un método public get users, ¿vale? Y vamos a obtener, en este caso, de una URL que será la URL de JSON Placeholder. Vamos a ver, JSON Placeholder tiene por aquí una URL para usuarios, ¿sí? Vamos a referenciar aquí base URL y esto es lo que va a retornar. Como esto lo que retorna es un observable de la respuesta de la llamada HTTP a esta base URL, ¿vale? Lo que vamos a hacer es consumir esto o suscribirnos a esto desde el componente users, ¿vale? Aquí pues tenemos
un constructor y vamos a inyectar por aquí el user service. Aquí es users, ¿sí? Vamos a definir aquí una propiedad pública para poder acceder a ella y suscribirnos desde el template. Y la propiedad se llamará users, ¿vale? Esto va a ser un observable. Y podemos crear aquí una interfaz, ¿vale? Vamos a generarla por aquí rapidillo. Y vamos a ponerle aquí... Vamos a generar una interfaz. La interfaz va a tener esta estructura, que es lo que nos retorna JSON placeholder, y lo que voy a hacer será copiar un objeto de estos, ¿vale? Y en la interfaz tenemos por aquí una extensión súper útil. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Que es JSON to TS. ¿Vale? Lo que nos permite esta extensión es justamente coger un objeto copiado y transformarlo en una interfaz. Utilizando pues Control-Alt-V. Entonces vamos aquí a la interfaz. Ponemos Control-Alt-V. Ok, por aquí me dice que no es válido. ¿Por qué? Ah, ok, creo que es por la coma esta del final. No pasa nada. Vamos aquí. Sí, Control-V. Y aquí tenemos pues la interfaz de cada uno de los objetos de nuestro objeto de usuarios, ¿sí? El root object simple y llanamente lo llamamos users. Y lo que vamos a tener en el componente es un observable ¿de qué? De users. De un array de users específicamente. Aquí nos falta solamente importar el observable de arrays y ya estaría. Y esto lo vamos a definir luego. Vamos a implementar aquí el onInit. ¿Sí? Esto es básicamente un hook del lifecycle de los componentes de Angular, del ciclo de vida de los componentes de Angular, y lo que se ejecuta en el onInit se ejecuta cuando el componente pues está iniciando, ¿vale? Y aquí lo que podemos hacer es que users, sea igual a lo que sea que retorne getUsers user service. Vale, aquí nos falta tipar solamente el servicio. Esto va a retornar un observable de un array de users, ¿sí? Y aquí esto sería algo tal que así, ¿vale? Ahí está. Y desde el template lo que vamos a hacer aquí será hacer un div. Esto vamos a suscribirnos directamente al observable, ¿sí? Y aquí dentro vamos a tener un párrafo y en este párrafo por cada uno de los usuarios vamos a imprimir algo sencillo. Por ejemplo, user.name, ¿sí? Que creo que trae un name. Sí, justo. Y esto sería todo. Si vamos aquí al componente, esto creo que nos está ejecutando. ¿Dónde está la terminal? No, no se está ejecutando, no pasa nada. Vamos a iniciar la aplicación. Ahí está. Volvemos por aquí. Y ahora sí tenemos aquí todos los nombres, ¿vale? Así que podemos consumir el servicio sin ningún problema y lo estamos proveyendo directamente desde las rutas de nuestra aplicación. Ahora vamos a lo bueno. Algo que implementa Angular 16, en este caso con la última actualización, son las señales, los signals. Bien, y los signals, ojo, no vienen a ser un reemplazo de ArexJS, pero sí que pueden trabajar junto a ArexJS para controlar el tema de los observables y de los streams de datos. Bien, los signals no son streams de datos como, por ejemplo, los observables de ArexJS. Ojo. ¿Qué son los signals? Pues son un tipo reactivo primitivo. Lo que busca Angular con la implementación de signals, en este caso, es justamente cambiar la forma en la que reacciona a los cambios de estos signals, ¿bien? O cambios de data en los componentes. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Actualmente Angular utiliza
son JS para detectar los cambios, ¿vale? Y poder actualizar o re-renderizar un componente. El problema está en que ese cambio o esa re-renderización no es lo suficientemente granular como para que la aplicación sea más performante, ¿vale? Entonces, lo que se busca con Signals es justamente esta granularidad, que solamente se actualice la parte del componente que tiene el signal referenciado, que está suscrito al signal, ¿sí? En vez de hacerlo completo. Entonces, ¿qué son los signals? Al final son variables que no solamente nos permiten almacenar valores, sean strings, sean objetos, etc., sino que además nos proveen de una notificación, ¿vale? Como un event emitter. Y justamente cuando el valor almacenado en el signal cambia, justamente se le notifica a todo el que esté escuchando a ese signal o todo el que esté suscrito a ese signal, ¿vale? Y para ello pues tenemos algunos métodos para poder actualizar los signals y para poder referenciarlos incluso desde las templates. Eso sí, ojo con esto. Recuerda que los signals en este caso se introducen en la versión 16 de Angular, pero están sujetos a cambio, están en Developer Preview. Bien, entonces lo que te voy a mostrar hoy es lo que actualmente tenemos, pero no se recomienda todavía el uso full a producción por el tema de que su implementación puede cambiar e incluso se puede ampliar para que tenga mucha más usabilidad y todo sea mucho mejor. Vamos aquí al Users Component y vamos a refactorizar esto. Esto en vez de ser un observable, lo que podemos hacer aquí es definir que sea un signal. Pero primero vamos a ver qué son los signals y cómo lo podemos utilizar, ¿vale? Aquí podríamos tener, por ejemplo, una propiedad pública llamada age, bien, o edad, y esto será de tipo signal, y vamos a inicializar este valor, bien, creando un signal con un valor por defecto 0. Y aquí vamos a importar lo que necesitamos desde Angular Core, que en este caso sería signal para poder definirlo. Bien, esta es la forma en la que definimos o inicializamos una señal o un signal. Si lo dejamos así, por defecto el valor es undefined, ¿vale? Entonces, bueno, aquí como estamos definiendo un número, prefiero inicializarlo en 0. ¿Cómo podemos actualizar y cómo podemos obtener el valor de un signal? Si nosotros aquí en el constructor hacemos algunas cosillas, vamos a ver algunos ejemplos. Yo podría hacer aquí un console log, si lo quiero, de age, y la forma de referenciar el valor de ese signal, perdón, esto es this.age, ¿ok? La forma de referenciar el valor de este signal es justamente como si se tratase de un método. Bien, de esta forma accedemos al valor que almacena ese signal. Si probamos esto, bien, haríamos por aquí la terminal, y aquí tenemos justamente el 0, ¿vale? Del signal que estamos justamente imprimiendo por consola. Ahora, si lo que quiero es cambiar o actualizar el valor del signal, bien, aquí hay un par de cosas que cambiarían. Por ejemplo, en vez de signal, esto sería de tipo writable signal. Perdón. Sí. Lo importamos de Angular Core. Y tenemos varios métodos con los cuales nosotros podemos actualizar los valores de un signal. Por ejemplo, podemos hacer un thisAge.set, bien, y hay que actualizar el valor a 1. Este es un método y lo que hace es justamente reemplazar el valor 0 por el valor 1 y ya está. Eso emite a cualquiera que esté leyendo el signal, ¿sí? Para poder actualizar el valor, en este caso, por ejemplo, en template, ¿sí? Ahora, también podríamos hacer un thisAge.update y la diferencia entre el update y el set es que el update nos permite acceder al valor actual del signal, ¿sí? O al valor anterior. Por ejemplo, aquí podríamos hacer algo tal que así y retornar el doble de la edad. Y por último tenemos thisAge.mutate. Y en este caso es ideal para cuando, por ejemplo, almacenamos en el signal objetos. Bien, por ejemplo, si tuviésemos un objeto aquí en el signal, podríamos hacer algo tal que objeto.age es igual a, no sé, 20, por ejemplo, ¿sí? Y nos permite mutar solamente la propiedad del objeto en vez de hacer un reemplazo del objeto total almacenado en el signal, ¿vale? Cualquiera de las tres formas de actualizar el signal lo que va a hacer es justamente emitir a todos los que escuchan el signal o todos los que referencian el signal que el valor ha cambiado para que ellos puedan re-renderizar o actualizarse según cómo se esté utilizando. Otra cosa a considerar al trabajar con signals es que los signals no causan efectos secundarios, ¿vale? Son puros. Entonces, si de repente nosotros queremos, por ejemplo, definir un efecto
a partir del cambio de un signal, es decir, reaccionar de forma programática a que un signal cambie y ejecutar algo en función de ese cambio, podemos utilizar effect. Ya te sonará el nombre. Ups. Sí, vamos a importarlo del core. Y este effect lo que hace es escuchar signals y cada vez que un signal cambia podemos ejecutar aquí lo que sea. Por ejemplo, un console log de this.h, así tal cual, ¿vale? Aquí vamos a dar, ¿ok? Así tal cual, lo que está haciendo esto, o lo que hará, será escuchar el signal h y cada vez que cambie, pues va a ejecutar el console log. Vamos a ponerlo por aquí. Eso sí, una cosa importante a considerar es que cuando utilizamos effect o computed, ya lo vamos a ver, afuera de lo que es el constructor de nuestra clase necesitamos pasarle el injector, que es básicamente una instancia del injector de Angular, ¿sí? Para ello, lo pasamos aquí como segundo parámetro, un objeto injector, y esto va a tener un thisInjector que vamos a definir ahora mismo en el constructor. ¿Vale? Y aquí, para probar esto, podemos tener un método updateH, por ejemplo, y esto lo que hará será un update y le va a sumar 2 a la edad. Bien, y lo que vamos a ver es cómo desde el uso del template reaccionamos a esto y el effect ejecuta el console log. Vamos aquí a poner un botón, por ejemplo. El evento click del botón llamamos a updateH. Y si lo vemos aquí en la aplicación, tenemos aquí que cada vez que nosotros actualizamos el signal, pues el effect ejecuta el console log. ¿Sí? Por último tenemos... bueno, si aquí, por ejemplo, referenciamos otro signal, ¿sí? Por ejemplo, aquí un console log this other signal, ¿vale? Y queremos que este efecto se ejecute solamente cuando cambie el age, no cuando cambie el other signal, podemos englobar esto en un untract. ¿Vale? Esto lo importamos de Angular Core. Y aquí, por ejemplo, podemos tener aquí other signal, ¿vale? Y de esta forma nos aseguramos de que el effect no se ejecute cuando cambie el other signal, sino solamente cuando cambie age. ¿Bien? Ahora sí, por último podemos tener aquí los computed signals. Las señales o signals computados básicamente son señales cuyo valor depende del cambio de otro signal. Bien, por ejemplo, public, vamos a poner aquí total age, esto va a ser de tipo signal, number, y vamos a inicializarlo como computed. Opa. Computed, sí, y va a depender de age, el valor de age, y aquí podemos probarlo, multiplicarlo por 2. Aquí importamos el computed, bien, del core, y aquí, por ejemplo, en el effect podríamos hacer un console log de this.totalAge. ¿Vale? Y aquí dejamos el updateAge para ver todos los cambios de todas las propiedades. Entonces aquí, si hacemos un updateAge, tenemos, vamos a diferenciarlo por aquí. Esto lo podríamos englobar así. Vale. Y aquí el age o la edad es 2 y el computed age es 4. Siempre es el doble de lo que es el valor de la edad. Y así tenemos un signal que no solamente reacciona, sino que actualiza su valor en base al valor de otro signal, sea a través de una operación aritmética, por ejemplo, o sea a través de cualquier otro parámetro que necesitemos para nuestra aplicación. Por último, vamos a ver lo que es la interoperabilidad entre Signals y ArcGIS.
Angular nos provee de algunos métodos para justamente lograr esta interoperabilidad. Uno es, o nos habilita el paso de un signal a un observable, y también hay otro que hace justamente lo inverso. Transforma un observable, perdón, en un signal. Entonces aquí podríamos hacer algo tal que irnos al service, bien, y retornar aquí el observable, pero dentro de un toSignal. Y esto lo que hará será transformar este observable que recibe como parámetro a un signal, ¿sí? Y aquí incluso podríamos, como segundo parámetro, ponerle un initial value con un array vacío, ¿vale? Y esto lo vamos a importar del core. Por ejemplo, toSignal. Y esto está en, Angular core RxJS interop, y tenemos aquí ya disponible el toSignal. Y así como el toSignal también está su contraparte, que es toObservable, poco más. Aquí obviamente no estamos ya retornando un signal, sino perdón, no estamos retornando un observable, sino un signal. Entonces aquí pues sería un signal. Bien. Y si vamos ahora a nuestro componente, ya users no es de tipo observable, sino signal. ¿Vale? Incluso podríamos aquí cambiarle el nombre para no confundirlo con un observable. Ya nos deshacemos del $. Y el signal en este caso se encarga de suscribirse al observable de forma automática. Así que yo aquí en el template puedo deshacerme del pipe async y aquí referenciar directamente al valor de users. Recuerda que estamos trabajando con signals, por lo que en el template, si queremos acceder al valor del signal, tenemos que llamarlo como si fuese un método. Y si hacemos esto y volvemos por aquí a la aplicación, bien, aquí lo único que nos faltaría sería pasarle el injector, ¿sí?, al signal también. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el effect. Vamos a poner aquí un private injector, ¿sí?, y se lo pasamos por aquí. Así que vamos a coger el segundo parámetro donde definimos el initial value y le vamos a pasar aquí el injector, ¿vale? Y ahora sí que tenemos todo listo, y ahora estamos consumiendo un observable, pero a través de un signal, transformando ese observable en una señal. Y así nos liberamos del pipe async, y la gestión de lo que es la suscripción, en este caso al signal, no al observable, pues se hace de forma automática. Y esto es lo que nos da la interoperabilidad entre RxJS y los signals en Angular 16. Y esto sería todo por este vídeo de Angular moderno. Próximamente haré más vídeos con otras cosas que han cambiado, como por ejemplo los route guards, bien, que ahora son de tipo funcional, y pues vamos a verlos también con un poco más de detalle. Si te ha gustado o te ha sido útil, porfa deja tu comentario, suscríbete al canal y como siempre, que tengas buen código.